Ya se encuentra con nosotros el doctor Paulino Vigil. Él, además de ser doctor médico obstetra, es investigador distinguido por la CENACYT. Y hoy vamos a compartir esos datos interesantes que podremos darle a la población acerca de las vacunas. Doctor, usted ha estado haciendo un análisis de estos datos reportados por el Ministerio de Salud de las personas en hospitalización y muertos que están dependiendo de los casos, con vacunación completa, sin vacunación o con una sola dosis. ¿Qué resultados ha usted visto en este análisis? Sí, muy buenas noches. Primero, tenemos que reconocer que el gran avance en el mundo contra COVID-19 son las vacunas. Y Panamá ya muestra datos muy precisos sobre ese impacto que ha tenido la vacunación en la enfermedad. Si hablamos desde el punto de vista de hospitalizados, las estadísticas recientemente dadas por el Ministerio de Salud nos dice que 0.5% de los pacientes hospitalizados tienen dosis completa de vacunación. ¿Qué significa esto? De cada 200 pacientes hospitalizados por COVID-19, solo uno tiene dosis completa. Si lo analizamos un poco más, observamos que el 37% de la población ha recibido una dosis, pero aquí no podemos perder de vista que cuando usted se vacuna, usted posiblemente o probablemente tenga ya la infección o usted la puede adquirir en los primeros días. De hecho, en los primeros 14 días post vacunación, la primera dosis, usted no está protegido. El real efecto de protección se va a dar 7 días después que usted ha recibido la dosis. Pero sí, es impactante, las dos dosis, es impactante los resultados que ya se muestran en Panamá. Y si analizamos mortalidad, 0.7% de los muertos tienen las dos dosis y son pacientes que están con otra serie de complicaciones. Pero independientemente de eso, podemos decir que de 143 muertos, uno tiene dosis completa, lo cual significa que la gran mayoría de las muertes y los hospitalizados no están vacunados. Y esto es lo que debe entender la población claramente de los grandes beneficios de la vacunación. Y estamos hablando de hospitalizados, estamos hablando de pacientes muertos, pero también sabemos una gran cantidad de secuelas que se dan con pacientes que van a su hogar. Doctor, esto es muy importante recalcarlo porque tal vez genera un poco de confusión el tema de la vacuna con la cantidad de casos nuevos, porque las personas tienden a pensar que si ya se están vacunando no podrían infectarse o no podrían contagiarse del virus, y entonces esto hace que duden de ir a vacunarse, porque los casos en Panamá continúan en arriba de 800, 900 casos, incluso hemos llegado a 1.200 casos diarios. Entonces también para recordarle a la población la función de estas vacunas. Sí, sin duda. Mira, pero primero hacer énfasis en esto. Tú te vacunas, pero la protección no es inmediata. Incluso, repito, puedes estar infectado, pero no importa. Tú tienes que seguir tus protecciones estrictas hasta 14 días que empieza a haber efecto de la vacuna y 7 días por la última dosis tienes una protección total. Pero igual, no se ha podido vacunar toda la población panameña. En estos momentos, un 16-17% de la población tiene dos dosis, lo cual significa que el resto de la población sigue siendo susceptible a la infección y apenas hemos sobrepasado el 50% de la población con una sola dosis. Entonces tenemos una gran cantidad de población todavía susceptible a la infección. Tú acabas de dar unos números que es cierto, pero si analizamos esos números van disminuyendo lentamente en los últimos días, en las últimas semanas, y es probable que pronto se empiece a dar caída de esta tercera ola de COVID-19 en Panamá. Es el momento preciso para que aprovechemos, para que nos vacunemos, para que sigamos estrictamente este esquema de vacunación y desde mi punto de vista es la única forma que podemos evitar la cuarta ola. Y si analizamos la cuarta ola que empezó a finales de noviembre del año pasado, ¿por qué va a cambiar este año si se acaba de repetir una ola igualito como ocurrió el año pasado? Desde mi punto de vista va a cambiar si la población decide vacunarse masivamente. Entendemos que hay una población que no se puede vacunar todavía, la población de niños, pero el resto de la población se puede vacunar. Lastimosamente hay algunas personas que todavía no están convencidas del gran beneficio que genera la vacunación. Doctor, ¿y esta inmunización de rebaño que hemos estado buscando, pues obviamente
desde hace varios meses con esta estrategia de vacunación. ¿Usted la ve posible? Porque también cuando hacemos el análisis en otros países, Israel, por ejemplo, está ya administrando una tercera dosis de una vacuna y hay otros países que están como surgiendo rebrotes. ¿Es posible que lleguemos a una inmunización de rebaño? Sí, mira, es difícil y tengo que ser práctico en esto, la inmunización en rebaño. Primero que 70-80% y si se encuentran más casos de variaciones que se están dando, de variantes del coronavirus, va a ser más difícil que logremos la cantidad de población que necesitamos para el rebaño. Sin embargo, en estos momentos lo vemos un poco difícil porque hay una gran cantidad de población infantil que no se va a vacunar. Entonces, si decimos que se vacuna el 70-80% de la población, pero en las encuestas que se hacen hay un 10-15% de la población que no se quieren vacunar. Y si a eso le sumamos un 10%, 12% de población pediátrica que no se puede vacunar, estaríamos hablando de más de un 30% de la población que no se puede vacunar y esto nos va a impedir que lastimosamente lleguemos a la población, a la meta esta para lograr la protección de rebaños que has mencionado. Tú has hablado de Israel, pero recuerden que Israel no ha logrado ni siquiera llegar al 70-80% de la población. Ellos tienen con dos esquemas un poco más del 60% de la población. Israel tiene más de 600,000 niños que no están todavía en esa edad que se pueden vacunar por el momento y esto representa un riesgo, insisto, de no llegar a la meta esta de lograr el rebaño con un 70-80%. Y tú has mencionado también lo de la tercera dosis, quiero aclarar esto, en estos momentos lo de la tercera dosis, sí, en pacientes adultos más de 60-65 años, sobre todo en pacientes que tengan compromisos fuertes desde el punto de vista de la inmunidad, allí se ha probado que generaría un beneficio. Pero nosotros no podemos hablar de tercera dosis si ni siquiera hemos puesto al 50% de la población la primera dosis, si ni siquiera hemos puesto al 80% de la población a la segunda dosis. Entonces tenemos que enfocarnos enormemente, sí, en la primera dosis, como se va en estos momentos, repito, cerca un poquito más del 50%, pero a vacunar el resto de la población con esas dos dosis. Esa es la primera tarea. Una vez logramos esto, si realmente los datos son consistentes en que hay que poner una tercera dosis a población especial, entonces se haría. Doctor, y usted cuando habla de estos porcentajes de personas que podrían hacer que no lleguemos a una meta de una inmunidad de rebaño, entonces me surge la pregunta de ¿y cuál es la esperanza? ¿Cómo vamos a salir de esto a un futuro próximo? Sí, está en que la población esta que todavía es un poco renuente a que se vacuna, no que no se vacune, se convenzan que ellos necesitan vacunarse, que necesitamos vacunarnos todos, que las vacunas son seguras, que es cierto que no hay un 100% de protección a infectarte, pero si te infecta en una condición muy leve, que en estos momentos la mortalidad y los casos severos es un 100% de disminución, que la vacuna es segura, que hay más de 4.300 millones de personas en el mundo ya vacunadas. Esto representa un 25% de la población en el mundo y no se está viendo lo que la gente ha inventado porque hay muchísimos inventos, muchísimas falsedades con la vacuna y esto ahuyenta un poco la población. Vuelvo a insistir, las encuestas en Panamá hablan de cerca de un 10-15% de gente que no quieren vacunarse por X o Y motivos, sean antivacunas, no sean antivacunas, pero hay que insistir en esta población en que las vacunas son realmente efectivas y que las vacunas son los que nos van a sacar de esta epidemia y que las vacunas son los que nos van a llevar a una normalidad. Todos queremos volver a esa normalidad como ciudadanos, como seres humanos. Lo vamos a poder lograr a medida que todos estemos vacunados, a medida que evitemos que se estén dando más variantes o más alteración de este virus y que se haga entonces más difícil controlarlo. Ahora, entonces, ¿usted está de acuerdo con esta nueva regulación que hace el gobierno de Panamá para todas las personas que reciben beneficios por parte del Plan Panamá Solidario que los obliga prácticamente a vacunarse? Yo estoy de acuerdo con todas las regulaciones, pero no es que los obliga. Veamos, ese vale digital no es obligatorio, es voluntario. Y si tú lo recibes,
¿por qué no te vacunas si estás ayudando a la población? Entonces, perfecto. Yo creo que esto es una ayuda económica que ha ayudado a mucha gente, que es necesario con toda esta crisis económica, pero también esta población tiene que estar vacunada. De lo contrario, no vamos a salir de la crisis sanitaria que tenemos. Entonces, sí, yo creo que se debe estimular positivamente de muchas formas a todos los que aceptan vacunarse porque están contribuyendo con el país, están contribuyendo con la salud de toda la población. Ahora, doctor, nos vamos a su especialidad, con las embarazadas. ¿Qué resultados ha visto de la vacunación hasta el momento en Panamá con las mujeres embarazadas? Muy bien, las estadísticas que nos dio también el Ministerio de Salud de este pasado martes nos hablan de más de 30.300 mujeres entre embarazadas y puérperas vacunadas. Es un número de verdad para nosotros de mucho regocijo porque se ha logrado vacunar una gran cantidad de mujeres embarazadas, pero no solo porque se han vacunado, sino quienes estamos en el hospital estamos viendo una cantidad de pacientes embarazadas infectadas muy baja comparada con el año pasado. La verdad que son una que otra paciente que llega por ahí, cuando las interrogamos, evaluamos, no se han vacunado. Ojalá lográramos que se vacunen todas estas pacientes porque primero se están protegiendo ellas. Recuerde que la mortalidad de una paciente embarazada con COVID-19 es mayor que una paciente que tenga COVID-19 y no esté embarazada. Que el riesgo de prematuridad, que el riesgo de preeclampsia, que el riesgo de complicaciones de bebé es muy alto. Entonces, cuando estamos vacunando a una mujer embarazada, no solo estamos protegiendo a un ser humano, estamos protegiendo a dos seres humanos. Y también, insisto, los datos, los números en Panamá nos prueban que ya hay resultados beneficiosos con la vacunación a las mujeres embarazadas. Entonces, el consejo para todas las embarazadas, acérquese. No importa el trimestre, no importa la edad gestacional, acérquese a su centro de salud, a su policlínica, al lugar donde están vacunando. Lo único que se requiere es que lleve una tarjeta que está embarazada y va a ser vacunado. Doctor, ya para ir finalizando la entrevista, las declaraciones de la viceministra Ivette Berrío pues reavivaron este debate acerca del uso o no de la hidroxicloroquina. ¿Qué resultados hay de los datos y encuestas y estudios hechos a nivel internacional acerca de este y otros medicamentos que durante la pandemia se han visto que se han utilizado por algunos doctores? Ok, con respecto a la hidroxicloroquina, la viceministra da una declaración, para mí es una declaración meramente administrativa, pero no tiene nada que ver con un aspecto científico y menos con evidencia. Yo te puedo decir que hasta este momento no existe un solo estudio controlado y autorizado en el mundo que haya probado beneficios de hidroxicloroquina, que hay varias revisiones sistemáticas, que eso incluye a los mejores tipos de investigación realizados en el mundo y no se prueba beneficio de la hidroxicloroquina. Por el contrario, hay más riesgo. Entonces yo creo que este es un debate que ya tiene que terminar por el beneficio de la población. Aquí hay que dejar orgullo, aquí hay que dejar insistencia, aquí hay que dejar terquedad. La hidroxicloroquina no tiene ningún beneficio en pacientes con COVID-19, ni para tratar ni para prevenir. Y además es una droga que se requiere para otras patologías. En malaria o trastornos reumatológicos es una droga que se requiere y que es necesaria, pero no en COVID-19. Y la otra droga muy utilizada es la ivermectina. Hasta este momento no hay evidencia que lo respalde. De hecho, uno de los grandes estudios que en teoría estaba respaldando a la ivermectina y que muchos criticaban por trastornos metodológicos ya fue retirado porque se probó que el estudio había sido alterado. Entonces, la ivermectina, desde mi punto de vista, es una droga que debemos esperar que salgan estudios controlados y autorizados que se están haciendo en este momento, pero no se debe usar en pacientes con COVID-19, ni para evitarlo, ni para tratarlo. Esa droga sirve para piojos y parásitos, muy buena allí, pero para COVID-19 no hay evidencia por la cual la tendríamos que recomendar. Doctor Paulino Vigil, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Privilegio. Chao, hasta luego, que estén bien.